Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la parte o lo que tiene que ver con el proceso de planeación en la gestión humana, pero sin embargo voy a comenzar hablándoles un poco de lo que son los procesos en la gestión humana para poder que entendamos por qué las organizaciones comienzan a trabajar o deberían de trabajar más bien un punto que es esencial y que es poco explorado o desarrollado por muchas empresas y que tiene que ver con el proceso de planeación como tal. Vamos a comenzar entonces mirando o digamos un poco de lo que es la manera tradicional de lograr entender lo que es la gestión humana en las organizaciones, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la gestión humana en las organizaciones como procesos, siempre nos hemos hecho referencia o hemos encontrado que el área de gestión humana o todo lo que tiene que ver con ese macro proceso de gestión humana siempre ha estado encaminado a solamente a comprender que dicha área es la encargada básicamente de desarrollar tres aspectos fundamentales, o cuatro más bien. Uno que tiene que ver con la elección de la persona que mejor cumpla con el perfil o con los requisitos para estar al interior de la organización. Otro, y que dentro de esa elección entonces está lo que es el proceso de reclutamiento, lo que es el proceso de selección, en el entendido el proceso de selección como aquello que tiene un enfoque más a realizar el proceso de entrevista, de desarrollar todo ese procedimiento de buscar y aplicar a las personas, digamos, como las principales pruebas o todo el procedimiento definido por la organización, que no siempre tiene que ser igual en todas las empresas, eso es importante decirlo, y que obviamente lo que se busca con este procedimiento es que las empresas siempre vayan a buscar o tratar de vincular a la mejor persona o a las mejores personas al interior de la misma para poder que logremos ese desarrollo competitivo, ¿cierto? Otro de los procesos que se busca, que se desarrolla en el área de gestión humana en las organizaciones, tiene que ver con el desarrollo de las personas. ¿A qué me refiero yo con el desarrollo de las personas? Tiene que, o este se vincula, o este tiene un enfoque más de mirar o de estar centralizado, básicamente en buscar, digamos, como cuáles son los mejores procesos de formación, de inducción o que se les puede aplicar a las personas para que logren cumplir como con los objetivos estratégicos de la organización y que a su vez dicho desarrollo le permita de alguna u otra manera a las organizaciones lograr esa competitividad que tanto digamos que el mercado hoy les está exigiendo, ¿cierto? Y que a su vez ese otro de los procesos es cómo hacer una alineación de todas las personas que hacen parte de la organización como seres humanos, ¿cierto? Esa organización de saberlos ubicar o de identificar esos perfiles como tal y poder, como les decía, lograr esa satisfacción, buscando qué, buscando siempre que todas las personas que estamos al interior de cualquier tipo de organización pública o privada tengamos una satisfacción en el desarrollo, digamos, como de las tareas o del trabajo que nosotros venimos desarrollando, desempeñando durante un tiempo determinado como tercer parte pues del proceso. Y que obviamente cuando estamos hablando de esa satisfacción de las personas al interior de la organización, lo que se está buscando es que haya un mejor rendimiento tanto a favor del colaborador a partir de los procesos de formación que se hacen al interior de la organización y que obviamente todo eso se va a ver reflejado en ese rendimiento que va a tener la organización, vuelvo a insistir, en un mundo cada vez más globalizado
más competitivo y que obviamente es lo que hace es responder a unas necesidades de mercado, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender o tratar más bien de comprender es que existen variadas clasificaciones y agrupaciones en el proceso que se podemos denominar como la planeación del recurso humano, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de la planeación del recurso humano, generalmente las empresas vinculan, a diferencia de ese proceso estratégico organizacional, hago la aclaración, cuando estamos hablando de la planeación estratégica o del proceso de planeación del recurso humano que va a vincularse al interior de la organización, tiene que ver básicamente con qué, con el proceso del reclutamiento, cómo lo vamos a hacer, bajo qué parámetros, bajo qué expectativas o bajo qué propias políticas institucionales. Que vuelvo a insistir, no todo el proceso de reclutamiento es igual en todas las empresas. Ese es un punto que hay que tener muy en cuenta. No todas las empresas tienen que tener el mismo. ¿Por qué no va a tener el mismo? Porque eso va a variar dependiendo del tipo de organización a la cual nosotros estemos perteneciendo, ¿cierto? Y que obviamente dentro de ese plan, de ese proceso de planeación, también tenemos que tener en cuenta que se debe estar formulando o estableciendo cuáles son las políticas y los programas relacionados con la remuneración que nosotros vamos a dar y que le vamos a brindar a las personas para poder que esas personas en el proceso de selección tengamos claridad de qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer o qué es lo que le vamos a ir mostrando desde ese inicio de reclutarlo, de vincularlo al interior de la organización y que obviamente nosotros sabemos que nosotros tomamos las decisiones de aceptar o no la vinculación a una organización, no solamente por el tipo de organización, sino también por el, digamos, como por la remuneración que se está teniendo. ¿Por qué es importante tener un proceso de planeación claro, digamos, en esto que tiene que ver con las remuneraciones? Porque en la medida de que nosotros estamos participando en los procesos de selección, cuando digo participando en los procesos de selección, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que cuando nosotros nos vinculamos a una organización, lo que estamos haciendo es compitiendo. Eso es indiscutible de que cuando yo me enfrento a un proceso de que me vinculen al interior de una organización, lo que estoy haciendo es compitiendo y mostrando todas las capacidades que yo tengo para poder que la organización pueda visualizar en mí, digamos, como todas esas competencias que se están teniendo hoy en día o que yo realmente estoy cumpliendo a partir de la definición de un perfil con los principios que está teniendo esa organización, ¿cierto? Y que otro de los puntos que nosotros también tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del proceso de planeación es que es importante que nosotros tengamos claridad de qué es lo que nosotros como organización le vamos a ofrecer a las personas para su propio desarrollo. Digamos que cuando estamos hablando de esos procesos de planeación, muchas organizaciones lo vienen a desarrollar, pero no lo tienen establecido. ¿Por qué no lo tienen establecido? Porque lamentablemente muchas empresas creen que la planeación ha sido conocida como o es entendida como tradicionalmente nos lo han mostrado cuando estudiamos administración y nos enseñan planeación estratégica. Y creemos que la planeación estratégica es solamente para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos, que valga la redundancia, que ha definido la organización. Y dejamos pasar de lado que el proceso relacionado con la vinculación de las personas al interior de la misma organización debe ser parte de un mismo proceso que nosotros estemos haciendo. ¿A qué voy con esto? Y es que lamentablemente son pocas las empresas que desarrollan o que tienen establecido dentro de su área de departamento de gestión humana un proceso de planeación de cómo voy a vincular yo, no solamente a vincularlos, sino yo qué voy a hacer con las personas al interior de la empresa.
Y cuando uno comienza a preguntarle, por ejemplo, a muchas organizaciones, listo, venga, por favor, dígame cuál es ese plan de formación que usted está teniendo para su organización, muchas veces nos damos cuenta que dicho proceso es vacío. Cuando digo que es vacío, es porque no tienen claridad sobre ello, que no saben ni siquiera cómo es que yo tengo que hacer el proceso de capacitación, ni siquiera tengo claridad de qué es lo que voy a planear. Es importante que nosotros tengamos presente que en toda la organización, independiente del tipo de política estratégica que estén desarrollando, independiente del tipo de política relacionada con la gestión humana que ellos han definido, que básicamente todos los departamentos de gestión humana deberían de desarrollar 6 procesos que a su vez tienen ciertos procedimientos. ¿Cuáles son esos 6 procesos? El primer proceso es el proceso de integrar a las personas a la organización. Ese proceso es lo que nosotros conocemos dentro de la literatura y tradicionalmente como el proceso que tiene que ver con el reclutamiento y la selección de las personas. Que vuelvo a insistir, es independiente el tipo de organización y que también tiene que ver cómo las organizaciones pueden establecer sus propias estrategias para lograr que ese reclutamiento que yo voy a hacer al interior de ella, digamos como que cumpla con las expectativas de quienes están participando dentro de los procesos. Es necesario tener presente una cosa, y es que muchas veces, dependiendo la política interna de la empresa, el proceso de reclutamiento puede ser solamente, según lo tengan definido, puede ser una política de reclutamiento solamente interno o puede ser una política externa, de reclutamiento externa, perdón, o que muchas veces lo hacen mixto. Me explico. Hay empresas, por ejemplo, que tienen establecido que ellos no quieren vincular o ascender a nadie dentro de su organización. ¿Por qué? Porque ellos pensarán de que si haciendo a alguien dentro de la misma organización, eso puede generar un mal clima laboral, porque puede generar discordia entre los mismos colaboradores, porque pensarán que prefieren traer a una persona con un conocimiento fresco o con ideas nuevas o innovadoras que permitan, digamos, como mejorar los procesos. Y tengo que hacer una aclaración ahí también. Eso no es, digamos, potestad del Estado regular ese tipo de políticas internas en los procesos que tienen que ver con el reclutamiento. ¿Qué es lo que tiene, digamos, que eso lo que hace es que le da autonomía a las empresas para que ellas definan qué es lo que quieren hacer, cómo quieren hacer ese reclutamiento, ¿cierto? Profe, Si una empresa a mí me dice que no puede realizar un proceso de selección interno, no quiere decir que la empresa, por ejemplo, va en contra de las políticas estatales o que está en contravía, digamos, como de lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con, digamos, con maltratar al empleado. Son políticas que realmente son internas como tal, ¿cierto? Eso es un punto que hay que tenerlo muy claro. Dime, Sara. profe, sí, le iba a preguntar, entonces, a esas políticas o esos sistemas que tienen, por decir, de reclutamiento, de formación, es a lo que nosotros llamamos entonces su proceso, Sí, hablando ya metiéndonos en el tema que nos sirva para el trabajo que estamos realizando. A eso es lo que llamaríamos su proceso. ese es un subproceso. Sí, preciosa. Eso es un Oh, subproceso. Que como te decía perfecto, Sarita, gracias. como te decía Sarita, eso no va en contravía de nadie se puede, digamos como que el Ministerio de Trabajo no puede intervenir dentro de esa política. Lo que sí interviene el Estado, para que lo tengamos presente, es que ninguna empresa puede ir en contravía de los derechos fundamentales. Es decir, que no vaya a atropellar el derecho que tenemos las personas por ser individuos como tal.
pero en ninguna parte del Código Sustantivo del Trabajo está establecido que las empresas tienen que hacer reclutamiento interno. Vuelvo a insistir, esas son políticas que ellos mismos definen, que ellos mismos establecen y que, sigo insistiendo, tienen toda la libertad de hacerlo. Así como encontramos, por ejemplo, empresas que tienen dentro de su política interna que quieren contratar, por ejemplo, para un salón, como lo hace Crepes a Waffles, que en los salones de sus restaurantes solamente sea género femenino. Esa es su propia política y que esa política no va en contravía del Estado, ¿cierto? Y que posiblemente desconozco la política si Crepes, por ejemplo, permite que sus empleadas asciendan, pero hay empresas, por ejemplo, que no permiten que sus empleados asciendan y eso no, como les decía, no es malo. Por eso es que el reclutamiento muchas veces cuando hay una vacante la hacen afuera, ¿cierto? Ese es el proceso que tiene que ver con integrar a las personas a la organización y que los subprocesos de ese proceso como tal es el reclutamiento y todo el procedimiento de selección, ya sea que lo hagan de forma tradicional, es decir, lo que tradicionalmente conocemos en gestión humana como un proceso de selección por objetivos o como muchas veces muchas empresas lo han venido adaptando o adoptando, perdón, y es hacer un proceso de selección por competencias, que tampoco está malo, ¿cierto? Listo. Hablamos de un segundo proceso que es organizar las personas al interior de la organización, ¿cierto? ¿A qué me refiero con eso? Es que para yo poder hacer esos procesos, lo primero que tengo que hacer es diseñar los puestos de trabajo, es decir, poder definir cuál es el tipo de persona que yo quiero que venga a desempeñar una función dentro de la organización. Y para poder que esa persona venga a desempeñar una función al interior de la organización, yo tengo que diseñarle ese puesto que él quiere, ¿cierto? Que yo quiero, perdón, para poder hacer ese reclutamiento externo o interno, independiente como lo estemos desarrollando, como les decía, y que obviamente yo pueda verificar en esa búsqueda externa de saber cuál es el tipo de persona que me va a permitir a mí alcanzar esos objetivos que yo tengo al interior de la organización. Siempre que yo voy a hacer una selección de personal, lo primero que yo tengo que hacer es que el puesto ya tiene que estar diseñado. Y en ese puesto del diseño tiene que haber claridad de cuál es el perfil que yo quiero para que cuando yo vaya a aplicar el proceso de evaluación de desempeño, la persona sepa sobre qué es lo que le van a evaluar. Es decir, cuando se está hablando de esa evaluación del desempeño, a mí me tienen que evaluar sobre las funciones que yo estoy desarrollando dentro de mi cargo y que más adelante se los voy a explicar. Por acá me pregunta Sara, ¿esas políticas de reclutamiento se deben hacer solo desde el Departamento de Gestión Humana o con la participación de la gerencia? Ahí tiene que haber digamos, como una comunicación entre los dos departamentos o las dos áreas, Sara. ¿Sabes por qué? Porque yo no le puedo, el día de mañana, cuando ustedes sean gerentes, dependiendo del tipo de filosofía institucional que ustedes estén definiendo, ustedes tienen que hablar de manera conjunta con el Departamento de Gestión Humana para que ustedes sepan cuál es el tipo de personas que ustedes quieren. Te lo voy a dar con un ejemplo. Podría pasar que la gerencia te diga, mira Sara, vos sos la jefe de gestión humana. Yo no quiero o quiero establecer como una política que nosotros no vamos a tener ascensos. ¿Por qué no quiero tener ascensos? Supongamos, te lo dice a vos el gerente de tu empresa, porque yo no quiero que se presenten riñas dentro de los mismos compañeros, porque bien sabemos que si se establecen ese tipo de políticas, por ejemplo, de que yo no quiero o que hayan ascensos internos porque quiero evitar al interior de la misma empresa que se genere un mal clima laboral, es porque posiblemente Rafael lleva en la empresa 10 años, yo acabo de llegar y llevo 2 años, y si se abre una convocatoria, por decir algo, que es un proceso de reclutamiento interno,
participemos Rafael y yo, y que posiblemente de acuerdo a ese proceso de selección que se está haciendo, yo me gano el puesto, posiblemente Rafael se va a sentir dolido porque pensaríamos, y es una condición humana, de que nosotros pensemos de que yo me merezco por antigüedad, por conocimiento de la empresa, por lealtad a la empresa, etcétera, etcétera, que el ascenso es mío. Entonces hay muchas empresas que dicen, yo no quiero que se presente eso, pero ¿de dónde viene esa política? La política siempre va a estar planteada desde la gerencia para, digamos, como para los departamentos, ¿cierto? Que llegue verdaderamente a ese consenso. Bueno, volviendo al punto que les decía, el proceso de organizar a las personas, yo les decía que siempre que se va a hacer ese proceso de selección o de vinculación a una persona o de ascenso de la persona, yo tengo que tener claridad cuál es el diseño del puesto que yo estoy definiendo para poder que cuando se realice el proceso o el procedimiento, perdón, de evaluar el desempeño que está teniendo esa persona, yo se lo tenga que evaluar de acuerdo a las funciones del cargo o del puesto que está desempeñando. Por decir algo, a mí nada me tiene que evaluar la universidad donde yo trabajo, digamos, en la evaluación de desempeño que me hacen a mí no me tendrían que evaluar de mercadeo. ¿Por qué? Porque mi puesto, el diseño de mi puesto de trabajo no tiene nada que ver con mercadeo, no está dentro de mi función. Por lo tanto, la evaluación de desempeño no tendría que estar encaminada a saber si yo sí estoy cumpliendo con las metas o los propósitos de traer estudiantes nuevos a la institución. Por eso es que para yo poder hacer la evaluación, yo tengo que tener claridad de cuál es el puesto de trabajo. Me voy a adelantar un poco. ¿Qué significa esto entonces? Que no toda la evaluación de desempeño va a ser igual para todos, porque yo tengo que definir, los que estudian, los que están estudiando de gestión humana se van a dar cuenta que les van a enseñar posteriormente, digamos, como todo a profundidad, todo lo que son el desarrollo de procesos y procedimientos de la gestión humana y se van a dar cuenta que la evaluación de desempeño, para poder yo tener una buena evaluación de desempeño, es indiscutiblemente yo tengo que definir mi diccionario de competencias, si es que estoy trabajando por competencias. Eso es un punto que también es necesario tener presente. ¿Por qué? Porque no todos tenemos las mismas competencias y dependiendo del cargo es que yo defino la competencia que tiene que tener ese señor o esa persona que va a vincularse a mi organización. Es decir, que en el proceso de planeación del recurso humano, yo tengo que tener claridad de cómo es el proceso de evaluación para yo poder definir a partir de esa planeación cuándo o qué tipo de evaluaciones yo tengo que comenzar a hacer a todos mis colaboradores, ¿cierto? Otro de los procesos que se desarrolla en la gestión en el área de recursos humanos es el proceso de recompensar a las personas. ¿A partir de qué? Dentro de esa política o dentro de ese proceso de planeación, que es muy importante, yo tengo que tener claridad de cuál es el tipo de remuneración que yo le voy a dar a la persona. ¿Cierto? ¿Cuál es la definición del salario de acuerdo a ese perfil que yo estoy definiendo, de acuerdo a la formación, de acuerdo al desarrollo, al desempeño que está teniendo, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son el tipo de prestaciones que yo le voy a dar y qué tipo de incentivos yo voy a establecer dentro de mi proceso de planeación o dentro de mi política? Qué pena para los que no estudian gestión humana, pero estoy completamente convencido que los que están estudiando gestión humana, pues la carrera de gestión humana les van a enseñar la definición o les tienen que enseñar más bien lo que es la parte de definición de cómo establecer las escalas salariales o definir los salarios al interior de una organización, porque no todos tenemos que ganar lo mismo, ¿sí? El cuarto proceso que tenemos que tener en cuenta que se desarrolla en el Departamento de Gestión Humana de Recursos Humanos es el proceso de desarrollar a las personas. Este proceso tiene que estar también dentro del plan de proceso de planeación del Departamento de Recursos Humanos, que tiene que ver con la formación, con el desarrollo, con el aprendizaje y con la administración del conocimiento que yo tengo que hacer. ¿Por qué les hablo de la administración del conocimiento? Ustedes
este núcleo que les voy a anunciar lo van a ver todos, independiente de la carrera que estén haciendo. Todos tienen que ver un núcleo que se llama gestión integral. En gestión integral, uno de los objetos de aprendizaje que yo les enseño en él es que les comienzo a hablar de la importancia que tiene la administración del conocimiento que cada uno de nosotros tiene, posee, que es único, ¿sí? Y cómo desde el departamento, desde el área de gestión humana, yo tengo que potencializar ese conocimiento de cada uno de ustedes, pero que lo tengo que vincular a mi plan estratégico o a mi plan, a mi proceso de planeación. ¿Por qué? Porque yo tengo que potencializar ese conocimiento de cada uno dependiendo el tipo de cargo o dependiendo el puesto que yo les haya diseñado. He ahí la importancia entonces que lo que les decía ahora, que para yo poder hacer el proceso de reclutamiento, procedimiento de reclutamiento, yo tengo que tener claridad de cuáles son las funciones para yo poder saber cuál es el tipo de conocimientos que yo voy a necesitar en el otro, pero necesito también tener claridad de esas funciones para yo poder establecer mi plan de formación. ¿Qué está pasando o qué puede pasar con esto? Que muchas veces en la ausencia de los planes estratégicos que hay en las organizaciones, lamentablemente hay muchas empresas que dicen, vamos a hacer formación o vamos a hacer capacitación y comienzan a mandar a todos los miembros de la organización al mismo proceso, digamos, como de formación o de capacitación. Y posiblemente Sara no necesita la formación que yo le estoy dando. ¿Por qué? Porque el desempeño que está teniendo Sara, la función que tiene Sara al interior de la organización, requiere de un proceso de capacitación totalmente diferente. Y como yo no he hecho planeación, como yo no sé planear, entonces yo llego y mando a todo el mundo. Estoy haciendo que Sara pierda tiempo y yo estoy haciendo mala inversión. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros tener en cuenta en los planes, en los procesos de planeación? Ustedes saben que cuando nosotros planeamos, nosotros tenemos que tener claridad de cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar, ¿cierto? Y cuál es los objetivos o cuál es la misión de la organización y cuál es la visión que tiene la organización. Si yo estoy hablando, supongamos que estoy desempeñando mi función en una organización que tiene como visión lograr, digamos, la expansión de mercados a un mercado más globalizado, indiscutiblemente yo a los que están dentro del área de mercadeo o los que están en el área comercial, yo los tengo que comenzar a capacitar o los tengo que ir formando en aspectos relacionados, por ejemplo, con, digamos, con comercio internacional. ¿Por qué? Porque eso hace parte de la globalización o la expansión de mercados. Y por decir algo, Sara es la secretaria de gerencia. Yo a Sara no la tendría por qué mandar. Supongamos, si yo no hago un buen proceso de planeación, a una capacitación de apertura de mercados globalizados, cuando Sara de eso no tiene nada que ver, ¿cierto? Y no es que esté diciendo que no pueda tener las capacidades, no, quiero hacer esa aclaración, sino que necesito es que potencializar en las personas que están vinculadas, pero eso se va, o que están directamente relacionadas con el proceso que yo requiero, pero porque están desarrollando una función muy específica de acuerdo a ese diseño del puesto que están teniendo y que obviamente hace parte de ese proceso de planeación que yo estaba haciendo. Por eso es que es tan importante este cuarto proceso, que es la formación y el desarrollo de las personas, ¿sí? Hoy en día las organizaciones están comenzando a generar también otro aspecto, otro proceso que es fundamental. Tiene que ver con el proceso de retener a las personas dentro de la organización. ¿Por qué comienzan a desarrollar, si bien sabemos que lamentablemente la economía del país conlleva a que se estén generando o que haya un alto índice de desempleo?
lo que están haciendo muchas organizaciones es tratar de retener a las personas, digamos, al interior de la organización. Es decir, tratar de retener el personal que tienen. ¿Por qué? Porque usted... Profe, se te fue el sonido. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí me escuchan. Les decía entonces que lo que están haciendo muchas empresas, perdón, es comenzar a retener a las personas, desarrollar estrategias de retención. ¿Por qué? Porque ustedes saben, como les estaba diciendo cuando se fue el sonido, que cuando una organización tiene un alto índice de rotación de personal, esos altos índices de rotación de personal no son buenos, ni económicamente, ni por la fama que puede tener la empresa. Y se los voy a mencionar con un ejemplo. Ustedes saben que la empresa que tiene el mayor índice que se ha demostrado en Colombia, y que no solamente es en Colombia, yo me atrevería a decir que muy a nivel mundial, las empresas que tienen mayores índices de rotación de personal son los call centers. ¿Por qué? Porque ya sea porque las políticas que ellos tienen establecido o por los altos índices de productividad que les exigen a las personas, hacen que las personas se agoten y que tomen muchas veces las decisiones de irse de la misma organización, ¿cierto? Que eso pasa en la gran mayoría de los call centers. Yo no sé si ustedes conocen una empresa que se llama Contento. Contento, por ejemplo, es un call center, ¿sí? Que queda acá, que tiene sucursal acá, la sede principal está acá en Medellín y en Bogotá tienen también otra sede. Es un call center que ha venido trabajando muchísimo los procesos de retención de las personas porque saben que les sale bastante costoso, ¿cierto? Y inclusive cuando nosotros miramos, por ejemplo, los índices de rotación que tiene ALUS, que tienen todos estos call centers, pueden superar hasta el 30% o tener un índice de rotación de más del 30%, que es extremadamente elevado, ¿cierto? Contento es una empresa que tiene un índice de rotación que ha llegado a tenerlo hasta el 2%, es decir, un índice de rotación mínimo. ¿Por qué? Porque ellos se han preocupado tanto desde el área de gestión humana en desarrollar un buen proceso de planeación para retener a las personas al interior de la organización. Que esa retención de las personas no siempre, hago la aclaración, no siempre está representado en una remuneración, sino que desarrollan otro tipo de incentivo para que las personas puedan digamos, como lograr identificar en la organización ese sentido de pertenencia y ese valor que ellos tienen. ¿A partir de qué? A partir de contar con buenos programas de higiene y seguridad. Posiblemente alguien me va a decir, venga César, lo que pasa es que si nosotros nos acogemos a la normatividad, sabemos que todas las empresas en el Estado colombiano, por ley, tienen que tener el área de salud y seguridad en el trabajo. Sí, eso es cierto. Pero también sabemos que hay muchas empresas que no tienen su departamento o su área de salud y seguridad en el trabajo. Y eso hace parte de contar con un buen proceso de retención, ¿cierto? Hay un aspecto que muchas veces las empresas, digamos que lamentablemente han dejado de venir trabajando o han dejado de venir explorando, y es identificar la calidad de vida laboral que estamos obligados nosotros como empresarios en ofrecerle a nuestro personal. ¿Qué es la calidad de vida? Es hablar de un bienestar, hablar de satisfacción laboral, hablar de, obviamente, de sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que eso está establecido no solamente desde las políticas, digamos, que ahí sí son estatales,
y que está establecido en la Constitución Política y que está establecido en el Código Sustantivo de Trabajo, sino en la OIT, ¿sí? En la Organización Internacional del Trabajo, donde se supone que las empresas tienen la obligación de generar calidad de vida laboral. Y muchas veces, por eso les decía yo ahora, cuando las empresas comienzan, un call center no paga mucho, Contento no paga mucho, pero cuando uno comienza a analizar Contento ha desarrollado tantos procesos de remuneración, pero de incentivos, no económicos, sino de otro índole, que ha hecho que le mejore la calidad de vida a las personas. Algo tan sencillo. El mero hecho que les estén ofreciendo, por ejemplo, a los colaboradores, la posibilidad de vincular a la familia a su trabajo. Eso hace parte de ese proceso de retener a las personas. Yo no necesito plata constantemente. Es decir, si bien es cierto yo no trabajo de gratis, porque no creo que ninguno de ustedes trabaje de gratis, ustedes si quieren que la empresa vinculen, por ejemplo, o sientan o les demuestren que su familia es importante también para ellos. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos mucho tiempo ahí, ¿cierto? Y finalmente, tenemos lo que es la parte o el proceso de auditar a las personas. ¿Qué es eso de la auditoría? Es poder hacer esos seguimientos al interior de la organización. Es decir, poder tener bases de datos de información, digamos, relevante de las personas, que nosotros podamos tener un sistema de información administrativo que sea claro. Todos estos procesos, digamos, hacen parte de lo que debería componer un buen sistema de planeación al interior de una organización. Yo me voy a adelantar un poco porque quiero hablarles básicamente de lo que es el valor estratégico del recurso humano, como componente de lo que es la planeación de las personas al interior al interior de la organización. ¿Qué es ese valor estratégico? Nosotros sabemos que el valor estratégico, ¿qué es hablar de estrategia? Nosotros hablamos de estrategia es porque estamos valorando efectivamente, digamos, como el sentido de pertenencia que pueden tener las personas. Cuando yo siento satisfacción laboral, yo trato de ofrecer a la organización mayor motivación, porque me siento motivado y entrego todo de mí para que la empresa pueda ser más competitiva y para que la empresa pueda ser mucho mejor, ¿cierto? Por eso es que lo que hacen las empresas es poder ofrecer a partir de claridad en sus procesos de planeación, es ¿qué valor le voy a dar yo a las personas? Si yo logro tener un buen proceso de planeación, yo estoy valorando a las personas. ¿A través de qué? A través de tener claridad en cuáles son los procesos de motivación que yo voy a hacer, ¿cierto? Es decir, dígame usted su empresa cómo lo está motivando. Dígame cuáles son los planes de motivación que está desarrollando su empresa. Dígame qué está ofreciendo su empresa en el proceso de cualificarlo a usted, porque la empresa está en la obligación de cualificarlo a usted, pero eso sí tiene que estar dentro de su proceso de planeación. Dígame qué es lo que está haciendo, digamos, su empresa para desarrollar mayores competencias en usted y que usted pueda lograr, digamos, ser mucho más competitivo. Y que esa competitividad le permita a usted de alguna u otra manera brindar mayor satisfacción, no solamente a sus clientes internos, sino también a sus clientes externos. ¿Sí? Y Alberto Chavenato, cuando nos comienza a hablar un poco de lo que es el proceso de planeación o de la planificación estratégica del recurso humano, nos dice que la planificación estratégica se debe desarrollar teniendo en cuenta algunos elementos, ¿cierto? Que de manera esquemática yo se los propongo acá. ¿Cuál es, digamos, como la ruta que nosotros tenemos que hacer? Y eso es lo que deberían de hacer las áreas de gestión humana. Para yo poder hacer un buen proceso, digamos, de planificación estratégica de ese recurso humano, yo lo primero que tengo que tener en cuenta como jefe de personal, supongamos, tengo que tener presente cuáles son los objetivos y las estrategias de la organización. Porque recuerden, ustedes cuando vieron fundamentos administrativos, posiblemente le estaban hablando de planeación estratégica, les dijeron que es muy importante que la planeación estratégica es lo que me va a permitir a mí poder lograr de alguna u otra manera dar cumplimiento a la misión
y lograr la visión que yo estoy teniendo, ¿cierto? Pero para yo poder desarrollar un buen proceso de planeación al interior del departamento de recursos humanos, yo tengo que tener claridad de cuál es esa planeación que se está teniendo, es decir, cuáles son los objetivos que se ha propuesto la organización y cuáles son las estrategias que ha desarrollado la organización. Porque teniendo claridad en esas estrategias y en esos objetivos de la organización, yo ya voy a poder llegar a mi segundo punto y es, ¿cuáles son entonces los objetivos y las estrategias que yo voy a establecer para la administración de ese recurso humano? Es decir, hacia dónde lo quiero apuntar, hacia dónde lo quiero llevar, hacia dónde lo quiero potencializar en el proceso de formación, en el proceso de generarle calidad de vida, en el proceso de compensación, en el proceso que tiene que ver con la remuneración, en el proceso que tiene que ver con la retención de esas personas para que no se me vayan. Porque si se me van, estoy dejando ir un conocimiento que posiblemente cuando yo traigo otro me va a salir más costoso. Entonces, yo lo que hago es identificar esos objetivos que se tienen y comenzar a alinear a las personas. ¿A qué voy con esto? Y se los voy a dar con un ejemplo. Cuando las universidades, que es en el campo en el que yo me muevo, comienzan a establecer, listo, miren, nosotros nos vamos a acreditar como universidad de calidad. Ese es el objetivo y a partir de esos objetivos ya digamos desde la rectoría se establecen unas estrategias. ¿Qué hace recursos humanos? Comienza a decir, listo, si el propósito que nosotros tenemos en la universidad es acreditarnos en, digamos, en alta calidad o ser una universidad de alta calidad, yo desde el área de gestión humana tengo que comenzar a capacitar no solamente a, digamos, como a los directivos, sino también a nivel táctico y a nivel operativo sobre cuáles son los métodos o las mejores estrategias para que me ayuden a alcanzar de alguna u otra manera esa ese objetivo o ese propósito de lograr mayor competitividad y lograr la alta calidad. Se los voy a mencionar de la siguiente manera. Dentro de los objetivos que tiene la universidad, por ejemplo, es formar profesores que sepan investigar y que publiquen. ¿Qué hago yo dentro del área de gestión humana? Ya sé que para yo poder lograr calidad, yo tengo que tener profesores investigadores y formados, con posgrados, a nivel de maestrías y a nivel de doctorados, por ejemplo. ¿Qué hago yo entonces desde el área de gestión humana? Entonces, dentro de mi plan o de mi propuesta de planificación estratégica del recurso humano, yo tengo que diseñar un aspecto que tiene que ver en brindarle las posibilidades de formación a mis docentes en maestrías y en doctorados. Porque si yo sé que yo formo a mis profesores con maestría y con doctorado, ellos me van a permitir o me van a conllevar a que yo logre ese propósito inicial. ¿Sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿O cómo logro yo hacer eso? Y Alberto Chavenato nos dice, vea, la primera etapa que nosotros tenemos que hacer es evaluar el capital humano que usted tiene en la organización. ¿Cómo lo evalúa? Dígame cuáles son las necesidades que están teniendo las personas. Dígame cuáles son las necesidades de capacitación, de formación, de desarrollo que está teniendo, digamos, cada uno de los colaboradores, y a partir de tener claridad en ese nivel o en ese conocimiento de esas necesidades dentro de ese proceso de formación, yo ya puedo crear mi planeación de hacia dónde es que quiero llevar yo todo ese capital humano. Vuelvo a insistir, recuerden que la planeación yo no se la tengo que dejar a la gerencia, yo la tengo que generar desde el área de gestión humana, ¿cierto? Y ya lo voy a comparar con la segunda etapa, que es lo que nos habla Chavenato, que nos dice, listo, ahora ya identificó qué es lo que quiere, ahora promueva o prevé las necesidades que está teniendo su personal. Es decir, identifico qué es lo que quieren y segundo, promuevo digamos, o preveo las necesidades que tienen, teniendo en cuenta que esos objetivos estratégicos, es que yo ya me di cuenta que mi empresa, si quiere lograr la competitividad, si quiere abarcar mayor mercado, si quiere lograr, supongamos que lleguemos a un mercado globalizado, si queremos llegar a un
digamos, como hacer más apertura de mercado, pero yo cuando hago la primera etapa estoy evaluando mi nivel, el nivel de formación que tienen mis colaboradores y me doy cuenta que el área de mercadeo, por ejemplo, le hace falta, digamos, formación. En mi planeación, yo ya en la segunda etapa, según nos lo dice Chavenato, listo, ¿qué le estamos ofreciendo? A señores de mercadeo, venga que los voy a formar a ustedes para poder, para que ustedes sepan entonces que los voy a llevar para que sepan cómo es que vamos a desarrollar, digamos, o adquirir competencias o habilidades en qué sé yo, el mercadeo globalizado, porque es que ustedes son los que me van a llevar a ese propósito inicial estratégico de la organización, ¿cierto? Y cuando yo ya tengo estas dos etapas definidas, según Chavenato me está diciendo, váyase a una tercera etapa y os comienza a implementar entonces los planes de adecuación. Es decir, identifíquelos, promuévalos y ahora entonces desarrollelos. ¿Por qué? Porque entonces ya llévelos a capacitación. Porque de nada me serviría a mí que yo identifique las necesidades de capacitación que tiene mi personal, pero que yo no hago absolutamente nada. ¿Sí? Es decir, yo ahí sí tengo que comenzar a implementarlo. Es como cuando yo estoy haciendo la evaluación de desempeño. En la evaluación de desempeño yo le estoy diciendo a Sara, vea, a usted le falta una competencia y es que usted, por ejemplo, no tiene capacidad de logros. Listo, Sara con toda seguridad, el día de mañana me va a decir, listo César, vos me estás diciendo que yo no he logrado la competencia, según mi evaluación, en capacidad del cumplimiento del logro, vos qué me vas a hacer para que yo lo pueda cumplir. Es decir, ¿cómo me vas a formar? ¿Dónde me vas a formar? ¿Cuáles son los planes de acción que vos estás desarrollando? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí entonces hacer un proceso de planificación? Que yo obviamente pueda llegar a dos momentos, según también nos lo dice Chavenato. Si yo logro desarrollar estas tres etapas, yo puedo corregir obviamente y evitar el excedente de personal. ¿Sí? Es decir, porque yo puedo ubicar y yo puedo, digamos, como tener a todas las personas al interior de la organización ocupadas. O puedo corregir que tenga, digamos, como falta de personal. Porque entonces yo ya sé cuáles son esos objetivos estratégicos y yo ya sé cuál es el tipo de personal que estoy teniendo en cuenta. ¿Sí? Vuelvo a insistir, todo eso tiene que ver con esa parte del análisis de los cargos. Voy a adelantar otro poquito porque esto es, les voy a mostrar otra presentación, qué pena, voy a dejar de presentarles porque les quiero mostrar otro tipo de presentación a la que quiero llegar también, para que miremos esto. Permítanme, la pongo acá. Ahí. Permítanme y se las comparto, porque quiero que miremos esta también. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros estamos hablando de esos modelos de gestión humana estratégica, tenemos algunos autores que nos están diciendo que la gestión humana siempre se va a lograr a partir de ¿qué? A partir de tener claridad en esas metas estratégicas organizacionales que obviamente, ¿cuál es el problema que tiene el departamento o el área de gestión humana? Yo creo que yo se los decía la semana pasada, lamentablemente el área de gestión humana siempre se ha visto se visualiza en las empresas como un área netamente operativa. ¿Por qué? Porque es un área que en vez de generar ingresos, lo que genera es egresos. Y muchos gerentes, no los voy a generalizar, lamentablemente solamente se preocupan por las áreas que generalmente generan, digamos, como rentabilidad. Gestión humana no genera una rentabilidad, digamos, tangible, sino que genera una rentabilidad intangible. ¿A partir de qué? A partir del conocimiento que nosotros estamos haciendo. Entonces, cuando yo logro establecer mi buen proceso de gestión estratégica de ese recurso humano, sigo insistiendo, tenemos acá el modelo que nos ofrece HALP, que nos dice, vea, para poder que usted logre un buen proceso de planeación estratégica al interior de la organización, tenga definidas cuáles son las metas. Pero eso sí, tenga en cuenta que la empresa debe tener recursos para ello.
Porque si la empresa no está teniendo recursos para desarrollar o cumplir esas metas organizacionales, de nada nos está sirviendo a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que va a llevar al éxito de todas las empresas siempre va a ser las personas. ¿Y quién puede que las personas al interior de las organizaciones no nos estén generando, digamos, como departamento una rentabilidad, sino que nos generan egresos? Pero si yo lo miro desde el otro aspecto, no lo miro desde la teoría, por ejemplo, tayloriana, porque recuerden que Taylor lo único que preocupa es por la producción, sino que lo miro más desde la Escuela de Altos Estudios de Montreal, que es más humanista. Yo lo que estoy viendo, o de la teoría del capital humano, yo lo que estoy visualizando ahí es que entre más, digamos, inversión hago yo en las personas, más posibilidades voy a tener yo de que las personas sean mucho más productivas, porque hablo de desarrollo, hablo de mayores posibilidades de expansión, hablo de mayores productividades, porque en la medida que ustedes se están formando, ustedes se vuelven más productivos y que yo voy a tener un redireccionamiento de la organización. ¿A partir de qué? Cuando yo logro hacer una integración de ese recurso humano con la estrategia competitiva que se tendrá la organización. Y cuando yo logro entrelazar integrar esa estrategia de estrategia competitiva con ese recurso humano, con toda seguridad que yo voy a poder lograr un desempeño a largo plazo. Y hemos encontrado organizaciones que nos lo han demostrado, porque no es una cosa que ni se ha inventado HAL, por ejemplo, o es una cosa que me ha salido a mí de los cabellos. Tenemos ejemplo de un Arturo Calle que ya no es nacional, sino que es internacional. Tenemos un ejemplo de organizaciones como Vélez, que ya no es nacional, que es internacional. Tenemos el ejemplo de una organización como Bancolombia, que no es nacional, que ya es internacional. ¿Por qué? Porque se han preocupado por las personas y que las personas de alguna u otra manera en ese proceso de formación han tenido un proceso de, digamos, como de distribuirlo. ¿Cuál es entonces ese nuevo rol que nosotros tenemos que tener en cuenta en el área de gestión humana? En entender el valor que tienen los clientes internos, ¿cierto? Ese cliente interno me va a permitir aquí, a mí que yo tenga que estar haciendo constantemente una redefinición de las estrategias. Y cuando yo tengo una redefinición de las estrategias, yo voy a poder sobrepasar ese límite de llevar o de permitir que se pueda visualizar el área de gestión humana no solamente como un área netamente operativa, sino que sea netamente estratégica. Que el caso de algunas empresas como EPM, que el área de gestión humana sí logró digamos, pasar ese umbral de ser un área operativo a convertirse en un área estratégica. Y entonces alguien me podría preguntar, venga César, ¿por qué me hablas de un área estratégica? Algo tan sencillo, muchachos, porque saben hacer planeación, porque ellos planean, porque ellos han sabido planear su recurso humano, porque saben desarrollar las estrategias para potencializar su recurso humano. Y cuando saben potencializar su recurso humano a través de un proceso de planeación, es que ellos han podido lograr mayores competitividades, ¿cierto? ¿Y qué es lo que entonces va a lograr hoy en día, digamos, como las organizaciones? Ahora, para lograr mayor competitividad en los procesos de globalización, ¿sí? Y es que las personas y su gestión son una ventaja competitiva que es sostenida. Yo lo tengo como pregunta, pero la respuesta es afirmativa. Es decir, tanto las personas como la gestión son la ventaja competitiva que sí van a generar sostenibilidad dentro de las empresas. Por eso yo les decía, hay empresarios que todavía tienen el pensamiento tayloriano y que cuando tienen ese pensamiento tayloriano, que solamente se preocupan es más por producir que por generar bienestar a las personas, a pesar de eso, son las personas las que de alguna u otra manera le han permitido de alguna manera, digámoslo así, digamos el éxito de desarrollo organizacional. Y que obviamente esa ventaja competitiva va a permitir que muchas organizaciones hayan acabado
con ese esquema o que hayan roto, digamos, con esos paradigmas a los que nosotros estamos presentes. Hablamos de un Almacenes Éxito, por ejemplo. Almacenes Éxito ha entendido que el desarrollo o los buenos procesos de planeación que han tenido con sus personas le ha permitido a ellos tener una ventaja competitiva y que a partir de esa ventaja competitiva que ha sido sostenida, le ha permitido expandir su propio negocio, donde ellos constantemente están mirando que sus líneas de negocio se han ido expandiendo. Hoy, por ejemplo, vemos que ya Almacenes Éxito se está metiendo en los lados de los centros comerciales con el programa de Viva Éxito, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que la teoría de recursos humanos, nosotros tenemos que lograr entender, y ustedes como futuros gerentes y que puede que no sean de gestión humana, pero como futuros gerentes o líderes de área, tienen que entender de que ustedes tienen que potencializarles a las personas que trabajan con ustedes, digamos, las capacidades que ellos tienen. ¿Por qué? Porque la ventaja competitiva de su área, de ese departamento, siempre va a ser por la persona que usted tenga. No es ni siquiera, y perdón, no quiero ofenderlos, no piensen que va a lograrse esa ventaja competitiva por lo buen gerente o la buena gerente que sea usted, sino por las personas que trabajan con usted. Por eso es que nosotros tenemos que potencializarles y por eso es que nosotros tenemos que identificar las capacidades que tienen y por eso tenemos que incentivarles a que haya desarrollo de esas competencias y capacidades. ¿A partir de qué? De poder identificar que nosotros dentro de todas las departamentos, dentro de todas las áreas, tenemos una ventaja competitiva. ¿Y cuál es nuestro reto en esa ventaja competitiva? Desarrollarles más las competencias a las personas. Por eso yo les decía, cuando ustedes estén de directivos, de directores de un área de gestión humana, tengan en cuenta una cosa, y es que ustedes tienen que establecer o tienen que fortalecer las competencias que tiene cada uno de ustedes, ¿cierto? ¿A partir de qué? Del desarrollo, de definir estrategia. Identifique cuáles son las estrategias que usted quiere llevar. Identifique cuáles son las estrategias que puede establecer dentro de sus personas y que lo convierta en una cultura organizacional. ¿A favor de qué? De una competitividad. Que la cultura se convierta en algo competitivo, ¿cierto? Que logremos entender las capacidades organizacionales. Una organización del trabajo donde nosotros seamos líderes y no jefes, donde seamos gestores de felicidad y no un jefe que esté mandando. Y que obviamente nosotros cuando logramos potencializar esas capacidades de cada uno, lo que estamos haciendo es potencializando ese recurso intangible. Y ese recurso intangible, que es el capital de la organización, se va a convertir en un verdadero desarrollo motivacional para las personas. Y que ese recurso intangible, que es el conocimiento, es lo que usted sabe, nadie se lo va a quitar. Por eso es que muchas veces muchos jefes les da susto, digamos, como hacer transformaciones, incentivar a sus colaboradores, porque creen que si yo le enseño mucho al otro, el otro me va a quitar el puesto. Nosotros no podemos ser temerosos. Nosotros tenemos antes que aprovechar esas capacidades que tienen mis colaboradores, porque es un recurso que es totalmente intangible, un conocimiento que me va a permitir de alguna u otra manera lograr potencializar y capacitar y capitalizar mi área para que mi área sea netamente, digamos, competitiva. Y que obviamente eso me va a permitir a mí que yo pueda tener un buen programa de desarrollo de motivación. Un programa de desarrollo motivacional que me va a permitir de alguna u otra manera establecerlo o que esté alineado con un buen proceso o con un buen plan estratégico al interior de mi departamento. Por eso, y con esto termino, es necesario que nosotros tengamos claridad de que en la organización debe existir un buen proceso de planeación del recurso humano que me permita a mí responder a las necesidades de mi organización, que mi organización sepa qué es, hacia dónde es que yo voy a ir, que mi organización, que yo tenga claridad hacia dónde es que estoy apuntando y cómo voy a jalonar a todas las personas que están trabajando conmigo, porque ustedes tienen que dejar de ser jefes, se tienen que convertir en un líder, porque el jefe manda, el líder invita.
¿sí? Y eso es lo que ha hecho que muchas organizaciones, como les decía, digamos, como tengan éxito hoy en día. Bueno, tenemos 5 minutos para responder preguntas, porque enseguida tengo la otra videoconferencia. No sé si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario. Profe, qué pena, pues yo le hago Sí. la pregunta con respecto a la actividad de esta semana. Cuéntame. Tengo duda con respecto a la presentación que usted dice de PowerPoint, con respecto a que hagamos como un plan de mejora de la situación actual de una empresa, pues en la parte de gestión humana, pero en el contenido del trabajo, en el punto 2, no sé si, o sea, me confundo con que si los dos puntos es lo mismo que se está pidiendo. No sé, estoy confundida ahí, estoy confundida con el equipo en esa partecita. Permíteme, yo voy directamente y vuelvo a leer y leo textualmente para que demos como respuesta a eso. Espérate, planeación. Permíteme, yo miro, editar la carpeta. Mire, te explico la actividad. Entonces dicen, ¿cuál es el entregable? Entonces dice, contenido de la actividad, antes de realizar la actividad, dice, si es una nueva empresa, realiza un breve, usted Sí, lo ese que... está claro en punto 1, sí. Sí, En usted el lo que punto tiene... 2, profe. Dice, es viable apoyarse en el gerente de la empresa responsable de recursos humanos o en alguna empresa de la organización que considere que tenga conocimiento más profundo del tema. ¿Cierto? Realizar la lectura del documento de la guía para que eso les va a permitir, ¿cierto? Sí. Entonces, dice, cada equipo debe realizar un informe gerencial en PowerPoint presentando la situación actual y una nueva propuesta de planeación de gestión humana. Es decir, lo que les estoy pidiendo ahí es, identifiquen cuál es el proceso de gestión humana que se está teniendo dentro de la organización, si existe, en el área de gestión humana. Existe un plan estratégico, entonces usted va a decir, sí, cómo lo está presentando o qué hay. Si usted me dice, César, no hay. Entonces usted dice, listo, yo les voy a, si existe, hágale una evaluación y usted diga, vea, en este plan nosotros vemos que existen algunas debilidades y proponemos esta mejora. Si no existe, lo que le estoy diciendo es, propóngalo. Haga una aclaración ahí. Todo lo pueden hacer en el mismo PowerPoint. No necesitan hacer uno en PowerPoint y otro en Word. Pueden hacerlo todo en PowerPoint. Ok. Y en el punto 2 que dice, realice un análisis de los componentes del macroproceso de planeación y organización de gestión humana que tienen vigente la organización elegida. Conceptualice a partir de la propuesta del texto de cada uno de los subprocesos de planeación y organización del talento humano. Identifique en la empresa cómo está aplicando cada uno de estos subprocesos. O sea, esto es otro punto adicional al de la planeación. No, es que eso hace parte de la planeación. Es para tener en cuenta estos puntos en la propuesta que uno va a hacer. Exacto. Por eso yo les mencionaba cuáles son los procesos. ¿Qué es lo que pasa? Por eso yo comenzaba diciéndole, hay empresas que no tienen ni siquiera un proceso de planeación. Ok, profe, listo, no. Esa era la duda que yo tenía con respecto a eso. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Queda claro lo de la actividad? Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Yo también tenía una duda acerca de lo de PowerPoint, pero ya usted aclaró pues ese punto y ahí me queda claro, gracias. Bueno, de todas maneras ya saben que si tienen dudas, escríbanme que yo de inmediato les contesto al correo. Listo. Listo. Profesora, está bien. Bueno, Listo. recuerden que esta grabación va a quedar en el objeto de aprendizaje 2. Abajo donde dice recursos. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Listo, profesor. Muchas gracias. Feliz noche. Que estén bien. Feliz noche a todos. Hasta luego, gracias.